Abraham Telles nació en la Ciudad de México. Fue miembro de la generación 38 de la Escuela de Escritores de la SOGEM, 2005-2007. Estudió literatura latinoamericana en la Universidad Iberoamericana. Publicó un libro de cuentos titulado Los Crucidos Invisibles, 2018, unido al poemario Por si no lo sabías, de Ana Segovia Camelo. Editorial Lunaria dirigió la publicación de Polifónica, Reunión de Cuentos, 2021. Es cofundador de El Muérdago Editorial, aparecida en febrero de este año. Actualmente Abraham trabaja en una novela. Hola, Pi. Hola, Meme, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, gracias. ¿Cómo te amaneció? Nubladito, Ujú. pero son bellos estos días, ¿no? Creo que Bueno, lloverá temprano. yo los prefiero, ya sabes. Tú Sí. eres un poco más de sol, ¿no? Sí, en realidad los dos tienen lo suyo. Ujú, exacto. Pi, se me ocurrió, en vez de empezar directamente con una pregunta, así como tal, comenzar con una evocación que consiste en que yo te voy a leer un fragmento de poema Ujú. y después te voy a preguntar, no, no es una trivia así muy difícil, porque tú sabes de quién es el poema, pero vamos a hacer como que no, porque alguien que nos escuche a lo mejor no sabe. Entonces te voy a preguntar qué poema es, quién lo escribió Ajá, y qué evoca en ti. Y a partir ok, de ahí ya van a empezar a brotar las preguntas, ¿vale? claro que sí. Va. Lleno de mí, sitiado en mi epidermis, por un Dios inasible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo. Lleno de mí, ahito, me descubro en la imagen atónita del agua, que tan solo es un tumbo inmarcesible, un desplome de ángeles caídos a la delicia intacta de su peso, que nada tiene sino la cara en blanco, hundida a medias ya como una risa agónica en las tenues holandas de la nube y en los funestos cánticos del mar, más resabio de sal o al borde cúmulo que sola prisa de acosada espuma. No obstante, oh paradoja, constreñida por el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma. Hace mucho no escuchaba Muerte sin fin y hace tiempo que no lo retomo. ¿Qué te da? Pero bueno, tantas cosas. Obviamente regresar el tiempo, ¿no? A la clase de Dolores Castro, que fue nuestra maestra y que ese ejercicio de Muerte sin fin era un clásico. Todas las generaciones, supongo, de la Escuela de Escritores la llevaron y nosotros decidimos no seguir las instrucciones y hacerlo en equipo y le gustó mucho. Y sé que le gustó mucho porque cuando ponía un 10 es que estaba muy bien, pero cuando lo ponía con signos de admiración es que se emocionaba. Y pues nos pasamos una noche sin fin trabajándolo, ¿no? Y bueno, ya inventándole un poco también. Hasta le ha de haber parecido bien que nos saltáramos ahí los estatutos, porque ponerle signos de admiración a un número también es interesante, ¿no? Lola, También. Lola era 10. particular. Ujú. Sí, Sí. era muy particular, A mí claro. me gustaría empezar ahí por como por la SOGEM.
¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo supiste que existía? ¿Cómo llegaste y por qué? Bueno, me gustaría decir que fue el destino el que me llevó ahí, pero tengo que contarte de Paola Molina, que tú ya conoces a través de algunos de sus cuentos. Eh, Ella fue mi amiga, es mi amiga de más tiempo. La conocí en la primaria y ella sostenía desde muy, muy pequeña que sería escritora y lo es, estudió letras inglesas y ella entró antes que nosotros. Entonces yo supe de primera mano que ella estaba en la escuela de escritores y que estaba en Coyoacán y, y de esa manera me puse las pilas. Fue muy emocionante. No sé si para ti también lo fue. Esas formas casi del siglo pasado en las que presentaban quienes habían entrado, ¿no? Pegaban en la pared, en una lista de Excel, si ¿Quién había había sido aprobado admitido, el ¿no? examen? Exacto, exacto. Y pues fue como, sí, ¿Tú también. recuerdas en qué consistía el examen de admisión? Pues era un par de entrevistas y te daban eh, un tema, ¿no? Parecido a lo que hacían las poetas del megáfono, de haber sudor, frío, un tema. Creo que a mí me tocó erotismo, siendo yo muy virgen, la verdad, en ese momento. Entonces, pues logré pasar. Eh, Ujú. y al poco tiempo, pues te conocí a ti, a tantos otros. Fue una generación muy especial, ¿Qué muy bonita. significó? Ah, bueno, ahora que dices eso, Ujú, se me ocurre, tú me recordaste hace poco esto de que creo que fue en la clase de Rendón, ujú, en una de las primeras clases, si no en la primera, que había que presentarnos ujú. y decir una palabra en vez de nuestro nombre o algo así, ¿no? Elegir una palabra. Sí, sí, sí. Así, sin pensarlo demasiado, ¿qué palabra le pondrías a toda esa generación, a nuestra generación 38? Ujú. A la generación. De generación. No, no, no lo sé. No, no, no creo, no fue, es difícil. Seguramente cuando terminemos esta entrevista pensaré en la palabra Va, va, más va. correcta, pero es interesante. Y ese ejercicio, me acuerdo muy bien que tú, no sé si dijiste sol No o luna. creo. Luna, Luna, sí. muy Luna, creo probable. que dijiste Sol no. luna. Luna. O ¿Y tú qué gato, bueno, dijiste? ya no me acuerdo. ¿Yo qué habré dicho? ¿No te No me acuerdas? acuerdo, me acuerdo de algunas otras personas de farándula, porque había que hacer, tomando la palabra de cada compañero, un relato sin repetir la palabra que cada quien había dicho. Salió interesante, ¿no? Como combinar esas Increíbles palabras. ejercicios, ¿no? O sea, Increíble rendón, sí. increíble una escuela para escribir, Y en ese momento tuvimos mucha suerte. que en ese momento yo creo que era la única que había. Sí, indiscutiblemente, y tuvimos mucha suerte de contar con gente, con maestros y con una generación como la que tuvimos. ¿Qué maestras y maestros te marcaron más? En realidad fueron 2 años de una marca indeleble todavía. Eh, yo creo que todos los del primer semestre, pero puedo recordar a Eduardo con mucho cariño, a Lynn, a Marianne, a Beatriz Novaro. Pues es que todos eran realmente escritores muy consagrados a esta actividad. ¿Y qué Algunos, significó para ti como llegar ahí, atravesar, digamos, saliste el mismo, no solo como escritor, como no, hombre, persona? no, 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 no. Significó mucho, entre otras cosas, la verdad que el que nos conociéramos y que nos hiciéramos amigos tan rápido fue importante. Conocer también el amor eh, a los escritores y sus diversiones también. Como que me abría la puerta a un mundo en el que yo quería estar. ¿Y tú llegaste a la SOGEM como por esa misma certeza de yo soy escritor, yo quiero ser escritor, o era más una exploración, a ver qué hay aquí? No, yo sí tenía ganas, así como mi amiga Paola, de también volverme escritor y pensaba que era el medio. Ahora que recordamos a Rendón, él aseguraba que mucha gente no se quedaba en esto, pero que el simple hecho de formar parte de esta escuela y de ir 4 días a la semana a escribir,
sí, trastocaba mucho y cambiaba, transformaba la personalidad. Sí, porque no nada más son pues los ejercicios, las asignaturas, las lecturas, sino es descubrir todo un estilo de vida, ¿no? Como encontrarte con otros bichejos que comparten cierta afinidad independientemente de que practiquen otro oficio u otra profesión o de la edad que tengan o del género, ¿no? Ujú. Algo así decíamos, ¿no? Que era como, o sea, que ser freak era un poco normal en Exacto. esta escuela. Nos sentíamos muy a gusto, Ujú. a veces, ¿no? Otras no tanto. Pero hasta para no sentirse a gusto, había ahí como un cobijo Ujú. para Sí, el drama personal del escritor, pues un sí. crecimiento. Eh, bueno, esta generación se gradúa publicando un libro titulado Casi un día de cuentos, Ujú. del que podríamos decir muchas cosas, pero no me quiero desviar demasiado. Em, el cuento con el que tú participas en esta antología se titula Día Febriado y ya es Ujú. protagonizado por una mujer. Yo te quiero preguntar, ¿desde cuándo, cómo y por qué te interesaste tanto por los personajes femeninos, ya no como la típica musa, Ujú. sino como protagonistas de tus historias? Yo creo que desde siempre, desde lo que consumía antes, el entorno en el que estaba, y al escribir, no sé, en ese último proyecto quisiera ya también probar otras cosas y moverme de la mujer como protagonista, pero así sale, o sea, No fue pensado ni no, nada. no es algo tan pensado, sí, pero ahí, bueno, éramos muy jóvenes. Es Y si, que, bueno, ese ejercicio lo puso Mónica Lavín y era podíamos escoger diferentes voces y ella sugirió una enfermera, un taxista, como que daba ahí alternativas y yo dije, pues una enfermera puede ser una buena idea. Además, yo en la prepa había estudiado frente a un hospital y pasábamos mucho tiempo libre en el hospital. O sea, nos gustaba ir a tomar café ahí y tenía como esa referencia para construir ese microcosmos en ese cuento. y cuáles habrán sido tus referentes ya mucho más cercanos? ¿Las mujeres de tu familia o qué mujeres? ¿O mujeres del cine o qué mujeres te inspiraban? Pues sí, las de mi familia, porque de 17 primos somos solo 5 varones, ¿no? Y hay mucha diferencia de edad, por ejemplo, entre el mayor y yo. En realidad, con quienes conviví fue con mis primas. ¿Tú eras de los Y chiquitines? el más chico, imagínate para colmo. Mm. Y, y pues siempre he estado más cerca en la carrera, en la licenciatura también, de la generación eran en letras. Creo que de los 9 éramos 2 hombres nada más. Entonces, pues siempre me he sentido no solo más identificado, sino es de lo que sé escribir Ujú. más. ¿Te consideras a ti mismo feminista? Me lo he planteado muchas veces y no sé si eso le corresponde realmente a un hombre decirlo. A veces he escuchado a otros chicos que lo dicen y lo siento un poco artificial, a lo mejor Ujú, sí, en el sentido de que mi vida está muy rodeada de feministas, no feministas, pero mis amigas son más mujeres y mi mundo es más de mujeres. ujú. Eh, de alguna manera sí, pero no me declaro políticamente feminista. Y por el otro lado, ¿te has topado con algún tipo de rechazo? Por ejemplo, pues hay feminismos que no admiten que un hombre se ponga a escribir historias de mujeres, ¿no? Supuestamente. Pues yo nunca lo he sentido, pero creo que es comprensible y que no hay que tomarlo personal. Como sabemos, ¿no? Pues hay muchos feminismos también y algunos son un poco más radicales, si se permite la palabra, y otros no. ¿Tú te acuerdas de, bueno, claro que te acuerdas, eso que estábamos escribiendo?
¿Mm? epistolar, ya lo has mencionado tú en otros, ¿Cómo no? no sé, creo que en alguna de las presentaciones que hicimos, por ahí Qué divertido mencionaste que era. estábamos escribiendo una novela epistolar en la que tú desarrollaste el personaje femenino y yo era Álvaro. Claro, claro que me acuerdo. Con gusto. Y me entusiasmaría retomarlo en algún momento, tal vez cuando seamos más viejos. Sin embargo, el otro día estábamos conversando e hiciste esta observación de que sí, pero esto de lo epistolar ya está muy usado. ¿Cómo cómo se podría refrescar algo así, ¿no? Porque usado, pues ya casi todo está muy usado y yo creo que ya estamos llegando, no sé, como a un borde, no quiero decir peligroso para no poder ponerme fatalista, que se me da muy bien, pero a un tipo de límite en el que ya lo que se celebra literariamente, yo no sé si será tan literario, ¿no? Como que se aplaude más la originalidad, Ujú. que no digo que no digo que no sea importante, pero será más importante ser original que escribir bien. O sea, es es más digno de aplaudir un texto sin metáforas que un texto con unas metáforas maravillosas. Ya me estoy Yo estoy, yendo por los estoy a vericuetos. favor. No, 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 no. Vas muy bien. Yo estoy a favor de las metáforas. Sí, sí, una vez me encontré eso en la jornada que publicaban no me acuerdo el nombre, era un joven Ah, pues escritor. me lo dijiste tú. Y bueno, lo que decían es como, y logró no usar ninguna metáfora. Claro que había, era una prosa interesante, pero se me hizo extraño, ¿no? Porque hay metáforas que le dan mucho sabor a un texto. Ahora, ¿cómo podríamos planteárnoslo si lo retomáramos, ese proyecto? Pues sí usar las cartas tal vez como un recurso. Tal vez fue lo más fácil cuando éramos más jóvenes, pero ahora podríamos también usar otras cosas, como los diarios, y narrar con un omnisciente. Esto sería raro que a veces el omnisciente fueras tú, luego yo, no sé. Sería Ujú, cosa de tallerear. ujú. Y existe algo así ya? Yo por lo menos no he leído un libro así dual en el que la escritora escribe al personaje masculino, o viceversa. A ver si no nos lo piratean. Pues quién sabe, yo no le temo mucho a no ser original, la verdad. No, no me preocupa tanto porque cada uno piensa en Ni- Jane Austen y en muchas novelas del tipo, pues cada no, uno bueno, tiene lo claro, suyo. pero Y, yo y hablo directamente del plagio, del no de plagio, la... bueno, también existe. Fíjate que no me acuerdo bien del nombre de los autores, lástima, pero hace poco vi en las noticias que un hombre y una mujer hicieron un thriller sobre los años 30 en México. La atendí con poco cuidado porque no me acuerdo ni del nombre de los escritores ni del título de la obra, pero claro que dije, ah, bueno, se parece Se parecía. a lo que Ujú, hacíamos. ujú. ¿Cuáles son, qué temas te interesan? ¿Qué temas te han interesado o te interesan ahora? Como de Mm, explorar. Para la literatura, Ujú, bueno, la vergüenza es un tema que me interesa mucho. Y cómo resolvemos esos aprietos, fingiéndolos a veces. Eh, ¿Qué otra cosa? Mm, Pues me interesa mucho la burguesía. También quiero moverme un poco ya de ahí, pero me interesa mucho. Supongo que por la influencia de Madame Bovary y muchas otras. te veo un destello de pilluelo cuando lo dices, que Es que es muy divertido, ¿sí? Sabes, tú me conoces bien. eres un duendecillo, Peter Pan. Ujú, Sí, sí, sí. Bueno, pues te digo que es un tema que me ha interesado mucho pues la burguesía en la mujer también. No el hombre burgués, el empresario, eso no me interesa tanto, sino la soledad de una casa burguesa, ujú. eh, la maternidad, ese tipo de cosas. Pero pienso moverme. Sí, quiero terminar ya y Y explorar digamos, otras cosas. ¿por qué? ¿Por qué crees que te ha interesado, te ha parecido interesante?
el mundo, ese mundo burgués femenino y no el de los hombres. Mm. Bueno, el de los hombres porque no he tenido un asomo realmente de estar allí precisamente en esos lugares, ¿no? No sé, me gustaba verlos en los Canarios, que cómo se reunían a comer con traje y así como hablar de negocios, pero hasta ahí, nunca he estado yo a Como la mesa con ellos. personaje secundario, ¿no? Sí, como me aburre un poco, no sé. En cambio, pues yo creo que por la belleza misma, porque en estos paraísos artificiales de la burguesía, pues Ujú. también muchas veces hay, aunque recubra pulsiones muy fuertes, no necesariamente, pues siempre hay belleza, ¿no? Una Ujú. cierta estética, ciertas comodidades que hacen la vida diferente. Y que aprecias también como artista. Sí, sí, me gusta mucho. Creo que es diferente observar un traje, ¿no? Con corbata, que puede ser muy elegante y muy sobrio. Que un Ah, vestido ahí, sí, no, la un variedad de bordado, los vestidos. Exacto. siempre que no te lo tengas que poner. Ah, sí, ahí sí, Yo ¿ah? siempre preferí el traje hasta la corbata. Oye, ¿te acuerdas que en un ejercicio más o menos de esto de Álvaro Rivera hicimos eso, unas fotos que creo que Por sí se perdieron? supuesto, Te quién veías muy bien sabe. con sombrero y Yo me así como sentía muy Álvaro. galanazo, ¿eh? Estabas, sí, completamente. Y yo, bueno, pues también me puse Sí, una sí, cómo falda no. y Fue una época muy, muy rica en eso, ¿no? Como en exploración, no nos poníamos límite. no. ¿Será la edad? Tal Y yo vez, ¿no? por aquí tengo apuntado, pero es gracioso porque en vez de poner complejo usé la palabra síndrome. Tengo aquí síndrome de Peter Pan, como de algo más Mm, crónico tal vez, que es algo que el mundo adulto eh, insta a superar, pero mm, no sé si será una autotraición, ¿no? Como machacar a esa, esa chispa infantil que le da, no solo que le da gozo a la vida, sino que le abre un panorama yo creo que al proceso creativo, ¿no? Porque si claro, estábamos escribiendo unos personajes, pero además nos atrevimos a disfrazarnos y yo creo que son cosas que suced- sucedían, no sé, desde hace mucho. Seguro que Virginia Woolf y ujú. sus compadres también se disfrazaban, cosas así. Ah, pues te acordarás de Frida, ¿no? Creo que tiene ese retrato con Ándale, su familia así, sí, sí. de chico, sí, y era muy Ujú, joven. ujú. Sí. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo vives tú esa, como esa interdependencia de, pues podemos hablar de las artes, ¿no? De cómo, eh, no sé, la escritora se alimenta de la música y la música se alimenta de la literatura y el teatro y luego ya va más allá de lo que llamamos las bellas artes, sino la vida o el juego. Digamos, la pregunta sería, ¿de qué se alimenta la creatividad en ti? ¿De dónde tomas inspiración? Pues por ¿Qué es supuesto de las experiencias, como bien lo señalas, eh, de la gente que está cerca, de las historias bueno, la observación tiene mucho que ver, ¿no? Para construir personajes. Entonces, fijarnos bien en ciertos tics, en ciertas miradas, en los silencios, en cómo cada quien, esa es una forma interesante, ¿no? Como, muy de psicoanalista, ¿no? bueno, ¿qué me dices tú? Tienes un psicoanalista ahí por dentro. Doctor, Este, psiquiatra. híjole. Sí, sí, sí. Pues creo que me alimento mucho de esas experiencias. A veces me pienso que no sé, porque lo mismo que nos puede llevar a escribir nos limita. No sé si te pase. A veces una emoción muy fuerte te Mm, obliga a llegar al diario, tal vez no hacer ficción o una cosa de narrativa o un poema, pero sí a escribir después de algo que pasamos, que nos azota. Y otras veces no, otras veces son como no sé, no sé por qué la misma emoción puede privarnos de escribir y entonces es más interior y no tanto. sí, Bueno, a mí me pasa bueno, así a veces. a mí lo que se me ocurre al escucharte decir eso es que
escribir es mucho más que sentarse a escribir como tal. Y a lo mejor tienen que pasar meses o incluso años en que uno va elaborando temas y cosas, y eso es parte de escribir, aunque no estás Ujú. escribiendo en ese momento una emoción Claro. o una historia o lo que sea, ¿no? Como que hace Ujú. falta primero digerir algunas cosas y quizá una forma de digerir más activa sea el diario, por ejemplo, o las cartas. Yo no he sido muy de diarios, pero de cartas, sí. O sea, ¿Para otra persona o no? ¿Sí sí, las envías o? sí, sí, yo sigo usando el correo desde que soy una jovenzuela hasta hoy en día. Yo voy a Correos de México y mando mis cartas y recibo cartas de vuelta. Las cartas Sí. han sido muy importantes para mí eh, como escritora, ¿no? Como que haya alguien ya escuchando mientras tú escribes, hipotéticamente, ¿no? Pero bueno, ahí está la esperanza de que va a recibir la carta y la va a leer. A mí eso me ayuda, más que pensar en un público lector. No, y tus cartas son muy literarias, debo decir que además tienen mucho sentido de la estética. Un poco Están muy bien obsesivo. dobladas. Sí, se ve que no hay un tachón, que a lo mejor hay varios borradores antes, pero también se agradece esa, volviendo a la estética, esa atención y ese cuidado tan amoroso. Tengo varias tuyas, por supuesto, Es que ese material es súper interesante, ¿no? De guardar todo de lo que guardar, hay. Sí, no de sé si de guardar. publicar, pero de guardar y de consultar ahí como si fuera un tarot. Por eso por ahí hay una canción que dice algo de las cartas. Compara las cartas del tarot con esas cartas, Ah, ¿no? Como que también son muy reveladoras. y luego me la mandas, la canción. ¿Cuál será? Creo que es ropa vejera. Ah, ok, ok, Las tuya. cartas que hablan del futuro. No me acuerdo bien cómo dice el verso. Ese es muy bueno, ese es un poema más. Oye, Pi, ¿Qué pasó? ¿tú cómo podrías explicarle a alguien? Yo creo que hay personas que no lo dan por hecho. Hay gente que lee, aunque no escriba, y que sabe que la literatura, la ficción, pues es ficción, y hay una manera que es bastante compleja de crear personajes, que no se trata de cambiarles el nombre nada más o de, no, ni siquiera de cambiarles todo así tan concienzudamente, sino como que los personajes se nutren por sí mismos de muchísimos elementos de personas que son reales y otras que no tanto. Entonces, Ujú. a mí luego me resulta un poco rompedor de cabeza tratar cuando me preguntan, ¿pero esto es autobiográfico? Siempre pasa Mm, así. pues no, no, pero y esto y esto, o sea, sí, pero no, y pareciera que Exacto. una se está escudando, ¿no? Diciendo, no, 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 esto no soy yo, o esta no es esta persona, o ¿cómo funciona eso? ¿Cómo construyes tú un personaje? Bueno, lo que dices es verdad. Yo creo que hasta en la investigación académica hay mucho autobiográfico. O sea, desde quien elige un tema, pues está hablando mucho de sí mismo y cómo lo analiza también. En la ficción es lo mismo, pero yo lo veo más como una creación independiente. Por supuesto que ya el simple hecho de empezar a escribir algo de ficción tendrá algo de autobiográfico hasta por las palabras que te gustan elegir, no tanto por la construcción. Sí me ha pasado que me hayan preguntado, ay, ¿qué tanto hay de ti en este personaje? Y pues habrá mucho de mí, pero no es mi historia. Ajá. Yo creé esa historia. ¿Y no te ha pasado que alguien llegue y diga, óyeme, ¿este soy yo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué dijiste eso? No, pero mi mamá de pronto sí me ha recomendado como, no escribas eso de nadie, o sea, como, o cámbiale el nombre a tal cosa. De pronto la dejo leer. No, no me ha pasado. Yo creo que las amistades entienden que no es, pues sí, a veces tomo mucho de mis amigas. A veces les pido permiso, pero a veces no me censuro. O sea, si cuentan algo que estamos sentados en la sobremesa, digo, ¿puedo contar esa historia? Pero otras veces me tomo las libertades Mm, a mí para sí me ha hacerlo. pasado. ¿Y cómo lo Uy, fatal, enfrentaste? fatal. Sí. No, pues nada, así.
¿no? Ay, no. Bueno, Y bueno, a mí me ha pasado hace mucho, la pero otra persona entonces no era también, escritora. no, pero yo tampoco era tan, o sea, sí escribía, pero era muy joven, ¿no? Y sí, en aquel entonces yo creo que sí era más de, te voy a cambiar el nombre, pero voy a decir esto tal cual pasó. Ahora ya no hago eso. No, no tanto por protección de datos, sino porque pues no es tan interesante, ¿no? Como realmente Mm, dejar que un personaje crezca más allá de los límites que uno le pueda poner. ujú, Pero he sabido de otras personas, amigas, colegas, que les ha pasado, que han estado del otro lado, ¿no? Que se han sentido agraviadas porque alguien les saca los trapos y que no mm, todo el mundo lo sabe, pero que las personas que son muy cercanas ujú. sí que saben de qué se está hablando. Entonces, bueno, puede ser un tema peliagudo. Hay una película de Woody Allen, no me acuerdo cómo se llama, algo de Harry, ¿no te suena? Hay una película, a No, ver si la vemos, está, bueno, Woody Allen, no sé cómo te caiga, bien. eh, así como feminista no me debe de caer bien y no es que me caiga bien, pero como artista, pues sí, sí me gustan sus pelis. Y esa, pues es chistosa porque trata precisamente de un escritor que cuenta todo lo de sus exes, ¿no? Y las exes se le echan encima. Está, Sí, está es un tema divertido. difícil, es un tema difícil porque sí puede escribirse con mucha violencia, pero igual me parece que un artista no debe Ah, ser políticamente correcto eso es lo que te iba a o decir, o sea, limitarse. ¿qué onda ahí con la ética? Yo no, 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 bueno, no, pues eres despiadado, digamos. no, no, tampoco. Bueno, sí he escrito cosas que creo que uno de esos cuentos te pasé y ese dije, pues sí, sí lo voy a publicar, no importa, pero Ah, ya pensándolo bien, creo que no. Yo creo que no. ujú, Era, una vez una persona así me dijo, bueno, este cuento es un poco rencoroso. Tal vez ujú. sí, Bueno, tal una vez cosa sí, es escribir y otra es publicar, ¿no? También también. hay tiempos para cada cosa. Sí. Ujú. ¿Y cuál es el papel de la música en ti como Mm, ser vivo, como persona, como artista, como escritor? Es abismal, es algo inconmensurable. No sé cómo definirlo, pero yo me he nutrido mucho de las experiencias que he tenido de 5 años para acá, de observar a los músicos, que también son una especie que admiro mucho y que respeto muchísimo. Yo soy aficionado y he tenido la suerte de convivir con gente que sí lo toma como una profesión, ya sabes, estudiar 8 años de licenciatura, propedéuticos, es una carrera muy fuerte Ujú, y que demanda muchísimo. Para mí empezó siendo un placer absoluto. Yo dejé el psicoanálisis en el que cuando no tenía idea de cantar en coros, me preguntaron, ¿qué eres? Y pues no sabía a a qué ver, se referían. ¿cuándo Ujú. empezaste En no a el cantar, 16. porque cuando yo te conocí ya cantábamos y cantábamos y cantábamos, Exacto. pero ¿cuándo dijiste y cómo fue? Voy a tomar, o sea, soy aficionado, pero soy un aficionado serio y me voy a meter a esta banda. Pues bueno, eso que recuerdas tú fue importante para mí. No sé, habrá gente que tal vez nos escuche que compartan la inseguridad, que también es otra cosa. Y una vez que estábamos cantando en Paz, pero digo, yo cantaba y cuando tú dijiste, yo lo sentí tan sincero, Jimena, la verdad que no me acuerdo qué palabra usaste, pero dijiste algo así como, qué bello o algo así, qué bonito. Ujú, Pensé que podía gustar a alguien más, porque luego sería, también es algo que es para compartir y si a mí me gusta mucho cantar, pero al otro no escuchar ujú. sería pues muy triste. Entonces en el 17, en el 17 empecé ya siendo un hombre bastante maduro, eh, de edad al menos, porque hay chicos que empiezan muy jóvenes, ¿no? Y chicas. Entonces, a partir de entonces, te digo, dejé el psicoanálisis porque yo iba a los ensayos y era, no sé, un deleite, un deleite. Además, tuve la suerte de que fuera un repertorio pues del Renacimiento, música que yo no había escuchado en la escuela, que no había escuchado en casa, música antigua, Y aún y así te sonó como algo tuyo, como algo familiar. nos llega al corazón, indiscutiblemente. Sí, son cosas bellísimas, bellísimas.
Y a partir de entonces decidí, bueno, como escalado un poquito de un coro a otro. Ujú. Y en un momento, pues sí había gente que era de la superior conviviendo con nosotros y dije, pues tengo que aprender un poco para comunicarme con ellos, esto del solfeo. Se acercó un pianista y me dijo, yo creo que te va a ayudar mucho si tú aprendes a leer. Y pues han pasado los años y sigo sin, he tomado clases, pero todavía no. Esa es la campanita, se escucha. Todavía no. Ah, ya. Ajá, Suena bien, como navideño. sí. Sí, sí, todavía no lo aprendo. No me apasiona tanto esa parte del estudio como cantar, pero es importante. Yo tengo que decir que admiro muchísimo esa manera tuya de ser autodidacta, porque bueno, yo misma me considero autodidacta, pero no, no me sé someter a tanto rigor. ¿Qué te, no sé, eso ya está en tu personalidad? Tienes que hacer un esfuerzo extra como por seguir o por decir, hoy tengo que estudiar, porque no tienes nadie detrás de ti que diga, a ver, ya ponte a estudiar, no, tú lo tienes que hacer solito. Bueno, tengo la suerte de ir con unos maestros que me ayudan un poco a eso, que me dejan tareas, que me hacen, tengo la suerte de ir con un gran maestro que está muy al pendiente de mi proceso y a mí sí me ayuda. Es como ir al gimnasio, ¿no? Ujú. Como si no te están ahí arreando, sí Puta, sí, necesitas. es que yo tampoco soy de ir al gimnasio. Sí, entonces, pues eso me ayuda un poco y a veces lo suelto. La gente que sabe, por ejemplo, solfear, muy bien me dices, cosa de práctica. Efectivamente, hay un precio que pagar de estar estudiando varias horas y pues me interesa muchísimo la música, pero no es mi único interés. Entonces le dedico un rato al día, pero no horas como lo hacen pues los que alcanzan ese nivel, ¿no? De poder Ujú. leer una partitura, interpretarla, tocar con el piano. Bueno, Digamos que nunca me... cantas puramente por el gozo de cantar. Hay algo más de cantar y de compartir, ¿no? Porque es algo que sí, que es para compartirse. ¿Qué te Pues da? es pues una experiencia muy Le da algo a sublime. tu escritura? Sí, en el sentido que ya comentábamos antes, ¿no? De poder conocer otras personalidades, otros artistas, como los ¿Mm? músicos, pero a nivel de experiencia personal, a mí he sentido cosas muy sublimes, que la escritura tiene otras cosas, es más solitario y esto es más en común. Entonces a mí me ha ayudado para convivir con otras personas, para trabajar en equipo y lo que yo he sentido al cantar, sí creo que es algo que no he sentido al escribir. Al leer sí, sí me he conmovido mucho, pero sí, ciertos acordes, no sé, ciertos Un momentos. éxtasis de Santa Teresa. Sí, definitivamente estoy flechado ahí por la emoción. Es curioso cuando las ganas de llorar te atraviesan y sigues cantando, no sé. Se me hace algo bellísimo. En lo que querré seguir, al menos unos años más. A ver. ¿Y qué tan musical eres como escritor? Estaba hablando el otro día con Tavares sobre eso, ¿no? Sobre la música del texto y cómo a veces eh, pues es difícil porque a la hora de corregir un texto, si cambias una palabra, eso cambia la música de la frase y si cambias la música de un enunciado, cambias la música de todo un párrafo. Entonces estar ahí como tú te clavas en eso, no le das mucha importancia. Lees en voz alta, te escuchas, ¿es importante para ti eso o es más importante el contenido y otras cosas? Pues fíjate que sí es importante hacerlo. Sí creo que hay un tipo de literatura que puede ser no leída en voz alta y otro que sí. La otra vez conversábamos un poco de esto. Creo que el reto importante es que otro lo lean, que a veces es más difícil porque cuando nosotros lo leemos, pues lo entonamos como De una creadores manera. y sí, pero pasarlo así como está escrito, con las comas, tal como las pusiste, con las palabras, tal, con los puntos, eh, ahí se produce como una prueba de fuego, de ver si funciona. ¿Cuál sería el mayor obstáculo para ti como artista? O,
o algunos obstáculos. Hola, meme, Hola, ya de Pigüe. vuelta. Bueno, hablábamos de los obstáculos y tú decías, el miedo es un Mm, gran obstáculo. sí, Ujú. petrifica, ¿no? Detiene. Claro, y puede estar hecho de muchas cosas, ¿no? Se puede tener miedo a diferentes cosas, se puede tener miedo, pues, a lo que decíamos, ¿no? De si escribimos una cosa que creemos que le puede llegar a alguien, ¿cómo se lo va a tomar? O, o si va a ser bueno o no va a ser bueno. Pero Exacto. eso quién lo decide. ¿Qué tanto peso le das al otro para determinar si algo que tú escribiste es bueno o no? ¿O es lo Bueno, suficientemente bueno para ser publicado o no? exactamente. Pues sí recurro a otras personas como para orientarme un poco. Eh, no sé qué tanto vaya yo a alejarme de esa necesidad de aprobación. A veces la tengo, a veces no, pero sí me interesan, pues, que tú lo leas, que Ana Segovia lo lea, que algunos profesores también me den sus comentarios. Sí me importa, sí, sí hago eso todavía. Ahora que mencionas a Ana, me gustaría Mm, preguntarte por ella, por ujú. como Mariana. el significado de tu amistad con Ana y los antecedentes, además, que son súper interesantes. Si nos puedes Ujú. contar un poquitín, que también sueles mencionar alguna cosa cuando presentamos algo, pero quisiera saber un poquito más. Claro que sí, meme. Bueno, pues Ana, ya la conoces, también es un ser. Ana, te mandamos un chingo de besos bajo el muérdago. Es una persona generosísima, extraordinaria y y quiero mucho. Ella alguna vez me dijo, bueno, es que es un poco como la amistad de Gertrude Stein y Flaubert, ¿no? Pero bueno, eso es como eh, por la Bueno, que diferencia de aquí edades y todo eso. entre paréntesis habría que decir que Flaubert es uno de tus preferentes, podríamos decir, así. O es un Se me escritor que te hace, gusta mucho. sí, Ujú. es un gran escritor. Ana Segovia, mm, perdón, se me borró la pregunta al emocionarme, Es pero que yo también hago unas preguntas así medio revoltosas. Eh, ¿Cómo conociste a Ana? a Ana es un caso particular porque la conocí a través de las cartas, ya que hablábamos de escritura. Este, la conocí hace ya un tiempo, todavía estaba en mis veintitantos. Yo había salido de la universidad eh, con, pues bueno, ¿desde dónde lo sitúo? Estaba en la Ibero no se titula uno por tesis, sino como hay seminarios de titulación. Y esta vez yo había elegido trabajar a Inés Arredondo, que como algunos saben es madre de Ana Segovia. Y sí, me emociono mucho al hablar de esto, me siento así, eh, porque fue como un sueño hecho realidad el poder conocer a Ana. En ese momento yo vivía en Veracruz, en Jalapa, y estaba en una relación con una persona que estudiaba cine. Y yo lo convencí de alguna manera de que adaptáramos un cuento de Inés a guión de cine, ¿no? ¿Cuál cuento? En- fue La Tsunamita, su bestseller, ¿no? Y, y entonces, pues, él lo compartió. ¿Todo bien? Sí. ¿Oyes ruido? Un poquito, Ujú. yo, no sé qué sea. Es acá. Ah, ok, Bueno, pues espero que bueno, no interfiera mucho, pero sigue. en mi concentración. Bueno, la cuestión es que cuando mostrábamos el guión, los maestros decían, oigan, está padre la historia y esto, pero ¿qué quieren hacer? Puede ser como un ejercicio meramente escolar o pues tengan la experiencia de tal vez mandarlo a algún festival, la historia es muy buena y efectivamente pues muchas personas que estudian cine y conocen el trabajo de Inés Arredondo lo han calificado de muy cinematográfico por la forma en que muestra la existencia A de la estas vida. alturas ya estaba hecha la adaptación a guión. Sí, una de los 60. Ah, bueno, No, 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 de ustedes. sí, ya la habíamos hecho, ya la habíamos compartido.
¿La Y hicieron entonces juntos? ¿Lo hiciste tú? lo hicimos en porcentajes diferentes, cada Ujú, uno. Ujú. Y la cuestión, yo que reniego tanto de Facebook, debo decir que es una herramienta útil, o lo fue en ese momento, porque yo desde hace mucho tiempo no lo tengo, pero el director contactó a Eduardo Casar por ujú. Facebook. Estaba preguntando sabíamos que Tomás Segovia es hijo de Inés. Entonces queríamos los Tomás derechos. Segovia es hijo de Inés, ¿no? No, perdón, no, Francisco, Ajá. me equivoqué. Ya ves, los nervios. Este, y bueno, la cuestión O sea, es primero que intentaron localizar a Francisco. sí, porque nos dijeron, si quieren hacer algo ya menos escolar, pues necesitan los derechos patrimoniales de la obra. Y pues Ujú, obviamente yo dije, pues claro, esto es imposible. Pero esta otra persona, el director, era como tenía mucho empeño y vinimos de la Ciudad de México. Eduardo, te decía, Eduardo Casar nos dijo, pues que no está dando un curso en Casa Citlaltépetl, ahí en ujú, la Roma. ujú. Y pues llegamos y le preguntamos a la secretaria, ¿nos puedes dar su mail o algo así? Dijo, no, déjenmelo y yo se lo entrego. Entonces él nos escribió amablemente y le comenté cuál era la intención de esta búsqueda. Entonces nos dijo, bueno, la que ve todos esos asuntos es Ana. Y así, pues bueno, fui yo el encargado de escribirle a Ana, de exponerle pues lo que significaba su madre para mí. Eh, ¿Y qué dirías más o menos que era Inés Arredondo para ti? pues yo creo que sí fue un antes y un después, sin miedo a que sea cierto. El leerla. Hablando de la música, la primera vez que yo la escuché, bueno, porque fue así, no fue leído, fue La primera escuchado. vez que escuchaste un texto de Inés Arredondo, dices. Así es, sí. Lo leyó Blanca Anzoleaga. Ujú. Y fue algo Saludos a como, Blanca también. saludos a Blanca, claro. Ella era una gran maestra, muy académica en un sentido, pero también es escritora, entonces tenía estas dos partes y se le ocurrían estas cosas. Como les voy a leer un cuento y nos leyó Orfandad, que es un texto difícil, aunque pongas atención. La anécdota no es tan fácil, es una anécdota de pesadilla, Ujú. cuando la existencia es peor que la pesadilla, ¿no? Entonces despierta angustiadísimo y dice, "Híjole, estoy peor que como estaba en el sueño, ¿no?". Puta. Es un gran cuento y yo no entendí, meme, pero lloré, como cuando escuchas música, porque dije, no entiendo qué pasó, pero la unión de una palabra con otra evoca un sentimiento súper profundo. Entonces, bueno, gracias a eso, más allá de que esta película pues nunca se realizó, Ana fue muy generosa, volviendo al tema, no se dio los derechos, pues se generó una amistad entre ella y yo, como que la O sea, tú encontré, le escribiste a Ana, ella te respondió. Hubo un y tiempo de carteo. epistolar, digamos. Ujú. Sí, hubo un tiempo epistolar hasta que finalmente dijimos, bueno, tenemos que ir a verte para que nos firmes esta sesión de derechos. Y yo estaba emocionadísimo, sin dormir una noche antes. Además, pues no tenía cara a esta persona. En, en mi imaginación era... Y Ana dijo, ¿quién es Abraham? Y ya a partir de ahí yo creo que seguimos hablando de otras cosas. Ana ha sido muy importante porque me impulsó a hacer este libro que tú conoces. Y ya yo también, entonces dije, bueno, lo hago, pero tú también, ¿no? Entonces anímate y fue así que hicimos ese libro dual. ¿Puedes Como, contar un poquito de este libro? sí, ¿Cómo cómo es? Por no. si a alguien le interesa, ¿no? Sí, pues yo le decía a Ana, oye, pues también escribo. Y me dijo, ¿por qué no traes algunos de tus cuentos? Entonces ese fue como el primer café, me hizo sus observaciones, sus señalamientos y me impulsó, sentí que era un buen cuento. Este, Y después ella fomentó en mí el deseo de publicar, porque fue un año nuevo que me dijo, "Bueno, ¿por qué no haces un cuento al mes y lo traes y lo empezamos a checar y a trabajar?". Y fue lo que hice, fue mi primer lectora, ¿no? Pensando, y ahí sí cambió un poco, y ese libro de cuentos pensaba como la primera que lo va a leer será Ana, ¿no? Entonces, sí va un poco como ella. Cuando la conociste, digamos, la idealizabas un poco por ser la hija de Lo, Inés. lo idealicé como varios años de amistad. Sí, 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 claro que la idealizaba. Sí, sí. Ahora he logrado separar a Inés de Ana, Mm. ¿no? Y que Se parecen mucho. y to- ¿Mm? se acomodó de una forma diferente en ti la misma Inés Arredondo al conocer, al ir profundizando en la amistad con Ana. Se,
o la sigues viendo como la veías, la sientes más cercana, o cómo se ha transformado eso en ti. Sí se ha No sé, transformado. se ha transformado, no sé explicar cómo, pero sí son textos a los que regreso seguido, los que me hacen sentir muchas cosas. Y además creo que es una gran maestra para los que quieren escribir cuentos. Ujú, Cómo ver cómo lo construye, observar. Entonces, es una maestra que no conocí, pero ujú, sí regreso. Sí se ha transformado de alguna manera, ¿no? Como este fervor redondeano que tenía. Este, pues también creo que es parte de ser Peter Pan, pero de madurar un poco, ¿no? Y decir, bueno, también fue una persona normal con sus hijos, con su vida, ujú, y grandísima escritora. ujú. Y para concluir, Por dime, ahí se dime, dice que la más grande cuentista de México, bueno, no sé si de la historia, ¿no? Pero hay quien indiscutiblemente, ¿estás de acuerdo con eso? pues es de las grandes, sí. Sí, han dicho ahí algunos expertos, ¿no? Como está por encima de Rulfo. Yo no sé Mm. si eso No, se pueda tampoco se trata de medir. estar por encima de nadie, pero bueno. Exacto, pero sí, indiscutiblemente es una gran artista. Bueno, vamos a ir redondeando. Eh, Vamos. por ahí dijiste que tienes ganas de explorar otro tipo de escritura o de temas o de personajes y demás. Eh, y también estás escribiendo actualmente una novela, si bien a lo mejor está un poco en pausa, porque las pausas son necesarias, son parte de escribir. Eh, esta novela ya es un salto hacia otra cosa, es una culminación de tus temáticas, que estás, no, sin spoilear, ¿no? Pero más o menos Claro, de qué Alina, va. muchas gracias. Pues es una novela que yo creo que ya es como el dejar estas temáticas, sí hay un poco de lo mismo que me entusiasma y que me gusta observar. Además tengo ahí un informante que me ayuda muy bien, que también se llama Jimena. Y pues está en pausa porque decidí que era tiempo de leer más novelas y ya me piqué. Entonces, ya no sé cuándo lo retomaré, pero ya siento así como la ola ¿Ya que quiere que le hagas caso? está que, que ya va a ser el momento de... Sí, ya quiere, porque ahí sí me lo planteé como estos escritores de disciplina, de me siento todas las Espérate mañanas, tantito. que sea un capítulo al Espera. mes. Es que Sí, se congeló un poco. Ya, sí, pues te hablaba un poquito del proceso, que al principio estaba, bueno, no sé si te pase también que cuando recién tienes la idea, estás muy fuerte. sí. Y entonces avancé así, logré no perder esa energía por varios meses. Luego tuve una obra en la casa, entonces había maestros que tenían relación. Ujú. Entonces eso me impidió escribir, y me clavé leyendo y bueno, ya Es difícil volver. espero que para el año que entra ya la tenga. Es difícil volver, porque Bu- también leer es muy placentero. Bueno, yo soy una de tus ¿Sigo muy claro? lectoras. No, No. medio que se ralentizó un poco, pero sí, yo ya llevo rato así de ya quiero. Pues ya lo tendrán. Sí, les tengo miedo, pero digo, Ana y A a mí ti, pero también. no, Sí, las dos, no, como, o sea, somos tan siempre hay, terribles. no para nada, pero siempre hay un temor, pues es como compararlo con la cocina. ¿Te acuerdas la fiesta de Amy, no? Que hace algo con mucho amor y que nadie llega, o algo así que cocinaste algo y que digan, oye, está bien feo, pues es igual con la escritura, ¿no? Pero ¿cómo O vamos a que decir que primero feo no puede estar? no hay que. Sí, no, son muy respetuosas, pero te digo, el miedo es vive en uno, no, Sí. no en los demás. Lo Lo que son los podría demás. decir sería, uy, esto con un poquito de comino, uff, ¿no? Por ejemplo, Por ejemplo, sí, sí, sí. O aquí bájale la crema un poco, ¿no? a Los los tacos. tacos. Exacto. Bueno, eso me lo digo a mí, ¿sabes? Pues Ay, sí, Piwi. ya la publicaremos con el muérdago próximamente. Bueno, espero haber cumplido
con el propósito de hacer una entrevista porque tengo que decir que necesito contenerme y al tratarse de ti, más porque me dan ganas de hablar de muchísimas cosas y esto se haría infinito. Me- Eh, pero bueno, como dicen por ahí, hay más tiempo que vida y el preguntario da para volvernos a encontrar por aquí y a lo mejor cuando ya esté publicada la novela, te volvemos a toc toc. ¿Hay alguien ahí? ¿Podemos preguntarte más cosas? ¿Mm? Es un placer hablar contigo, estar contigo y pues si me permites también pues felicitarte por este esfuerzo. Ha sido lindo ver tantas caras conocidas que por una etapa fueron tan cotidianas en el preguntario, entonces creo que estás creando una comunidad muy bella. Te felicito, porque también Bueno, requiere tiempo, ¿no? Y disciplina. estamos, porque Está, esto es bajo el amparo del muérdago, que pues hasta ahora nos ha demostrado que sí, es muy mágico y bueno, muy amoroso. sí, con muérdago todo es más. ¿Cómo dijiste? Que siga la magia. Ah, que siga la magia. Creo que sí pasó, que siga la magia, sí creo que se perdió un poquito, pero bueno, Bueno, pues nada, que te muchas gracias, queremos. Andy. Nos vemos más tarde. Bye. Ya.